Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, le damos la bienvenida, como lo hacemos cada viernes, para que usted se entere de todo el acontecer de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, ANEP, en este microinformativo. Así es, de verdad que es un gusto para nosotros poder informarles sobre todo el acontecer anepista y todo lo que tiene que ver con la acción sindical de la ANEP. Iniciamos con muy buenas noticias porque la lucha del salario mínimo inembargable que inició en la ANEP ya es una realidad, porque en esta primera quincena del mes de julio decenas de trabajadores del sector público y del gobierno central recibirán 214.000 colones mensuales de salario mínimo inembargable. Desde aproximadamente el 2018 se iniciaron las acciones para que a trabajadores de la Municipalidad de San José se les respetara un monto específico. A partir de ahí, tras la aprobación en el Consejo Municipal, se buscó replicarlo en otras municipalidades en donde por fortuna se logró. Testimonios como estos. Ahorita yo estoy recibiendo 500 colones, anoche recibí 63 colones y psicológicamente me ha afectado muchísimo que ha llegado al caso de que tuvo que verme un psiquiatra, una psicóloga de la misma situación. Y simplemente a partir de ese momento ya hemos caminado por, como dicen, por caminos llenos de piedras, porque ya usted sabe lo que es recibir 1000 colones por quincena. Hay necesidades, la alimentación, tenemos que pagar lo que es agua, luz, los recibos, alquiler, mantener una esposa, un hijo que es especial, él es autista. Impulsaron a seguir con la lucha en donde policías, educadores, personal de Sensinay y otras instituciones salieron a las calles para exigir una acción contundente por parte del Ministerio de Hacienda. Gracias a esas gestiones y otras más, y luego de varios meses de espera, el 14 de junio del 2022 se publicó la directriz que ordena respetar el salario mínimo inembargable a trabajadores y trabajadoras. Metimos reclamos administrativos ante el Ministerio de Hacienda para defender a los trabajadores con su salario mínimo que trabajan en las instituciones del gobierno central, ministerios, instituciones descentralizadas, y hemos recibido una respuesta positiva del ministro de Hacienda, de este gobierno, no del anterior, en donde efectivamente han decidido que hay que respetar el artículo 172 del Código de Trabajo. Es decir, el salario mínimo, ¿verdad? Minimorum debe ser respetado y por tanto la persona tiene que recibir mínimamente esos 200 y resto mil de colones por mes que se establecen como salario mínimo. Desde ANEP ya se gestiona para que a los pensionados por el régimen de invalidez, vejez y muerte se les respete un monto específico y se hace el llamado para que demás instituciones autónomas creen alguna normativa que vaya en la misma línea. Y es que continúa esta lucha en otras instituciones para que se respete el salario mínimo inembargable. Precisamente la ANEP va a entablar conversaciones con la Caja Costarricense del Seguro Social para que se emita una directriz similar a la de Hacienda. La ANEP continúa dando la lucha para que en las instituciones públicas se respete el salario mínimo inembargable y en esta ocasión solicitó al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social una audiencia conciliatoria con las máximas autoridades de la Caja Costarricense del Seguro Social para abordar este tema. Ante ello, la cartera de trabajo ha dado respuesta positiva a nuestra solicitud y convoca a las autoridades de la Caja para el próximo 4 de agosto a las 9 de la mañana para abordar el respeto del salario mínimo inembargable en la Caja Costarricense del Seguro Social. Es una lucha que la ANEP ha venido dando, que los trabajadores propios extraños lo han reconocido y nos da mucha felicidad, porque bueno, la gente debe subsistir, la gente debe comer, debe dársele un mínimo para su subsistencia y la de sus familias. Y creemos que, bueno, con esto lo hemos logrado. Como le decía, los últimos esfuerzos que hicimos, los hicimos delante de la Inspección del Trabajo también, y delante del gobierno central, y estamos teniendo respuesta positiva. Todavía nos faltan otras instituciones como la Caja, como las instituciones autónomas, el INSS, el ICE, el RECOP, etc. Todos estos lados, pues nosotros tenemos afiliados y vamos a también a ejercer las acciones correspondientes para que se respete el artículo 172 del Código de Trabajo. Este tipo de acciones ya se han replicado en el Fondo de Pensiones IBM, Fuerza Pública y diversas municipalidades donde incluso se llegaron a acuerdos antes de que el Ministerio de Hacienda emitiera una directriz para respetar el salario mínimo inembargable. Esto último, gracias a las acciones legales de nuestra organización. Continuamos con más información referente a este tema porque muchos trabajadores y trabajadoras
han enviado sus notas de agradecimiento a nuestra organización por intervenir con el salario mínimo inembargable. Escuchamos la voz de las secretarías de la ANEP. Hoy, viernes 15 de julio, aquí en ANEP, estamos contentos de que cientos y cientos de compañeros y compañeras que laboran en el sector público por lo menos tienen un poquito de respiro. El gobierno central decidió respetar el principio constitucional del salario mínimo inembargable, se somete a una sentencia de la Corte Suprema de Justicia y además hace eco, atiende los reclamos reiterados de la ANEP desde el gobierno anterior de que esta situación debía corregirse. Impulsamos esta lucha para beneficio, reiteramos, de esta gran cantidad de compañeros y compañeras del sector público, y todavía nos faltan otros sectores institucionales, como la Caja, que tenemos audiencia en próxima fecha, como el AIA, que estamos tramitando el debido proceso ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y otras entidades. Bueno, en estas circunstancias es muy importante el respeto al salario mínimo. Incluso hay instituciones que contradictoriamente no lo están respetando, como el Poder Judicial, cuando debería ser la institución que aplique de manera inmediata la resolución de la Sala Segunda. Sin embargo, tenemos conocimiento de que no se está haciendo. En ANEP vamos a hacer todos los esfuerzos y vamos a apoyar a todas las personas afiliadas a nuestra organización que se les esté respetando el salario mínimo. Vamos a poner a disposición nuestro apoyo jurídico para que esas personas hagan posible que se les respete ese mínimo inembargable que les va a permitir un mejor nivel de vida. Así es que, compañeros y compañeras, esta organización va a velar porque a ustedes les respeten esa condición y se les garantice un salario para poder satisfacer las necesidades básicas. Les compartimos algunos mensajes en audio que recibimos de gratitud por la intervención de la ANEP. Con mucha humildad lo hacemos y reiterarles que esta organización está lista para recibirles con los brazos abiertos a quienes tengan todavía este injusto problema. Muy buenos días, Gadgens. Quiero darle las gracias por toda la ayuda, la colaboración, la asesoría que me brindaste en el trámite de la solicitud para que se me respete el salario mínimo. Me parece una persona muy solidaria y la representación de la ANEP. Estoy súper agradecido por la preocupación, por el esfuerzo que hizo la organización que usted representa. Nos está ayudando a muchos funcionarios que tenemos problemas económicos con el salario. Y estoy sumamente agradecido, satisfecho. La ANEP y su persona me ayudaron, me brindaron esa colaboración para recuperar mi salario, parte de mi salario. Y me siento súper agradecido y contento. Bendiciones para todos. Hola, buenos días. Para informarles que se me resolvió lo del salario. Tenía casi 2 años sin tener salario. Gracias a Dios, con toda la ayuda que me brindaron, mi hijo y yo ya ahora humildemente y agradecidamente vamos a poder ir a comprar nuestra comida sin tener que pedirle a la familia. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga. Muchas gracias. Ya ayer se recibió el salario completo. Muchas gracias por la ayuda brindada y por la guía ahí en este trámite que por fin da frutos, ¿verdad? Que yo le pido a Dios que Dios lo bendiga a usted, porque yo cuando hay problemillas así, yo que recurro es a usted, porque yo sé que usted tiene un corazón muy grande y usted siempre ayuda a las personas. Entonces que Dios me lo bendiga y que me le dé muchas bendiciones. Gracias. Bueno, en este caso quiero agradecerles la ayuda, la asesoría que me brindaron
con lo que sería respetar lo que sería la parte del salario mínimo. De verdad quiero agradecerles mucho, puesto que ya en este momento estoy recibiendo un poco más del sueldo, ya que a mí me llegaba muy poco. Y bueno, gracias a Dios y a ustedes, Dios los bendiga. Gracias por informarse con nosotros y nuestra organización considera necesaria la aprobación de una ley para el desenganche médico. Esto generaría una justicia salarial para los sectores más vulnerables del aparato estatal. Más de 10 años lleva la ANEP en la lucha por el desenganche médico salarial. Fueron 3 los expresidentes, más de 171 diputados, los que gobernaron durante esta década, y no fueron capaces de resolver el tema y con ello ayudar a solventar el problema salarial de la clase trabajadora más vulnerable del aparato estatal. El enganche médico es un tema que hay que conversar, y yo creo que esta es una situación en el país y no se sientan amenazados los médicos de la caja sobre todo, ¿verdad? Pero hay que ver y analizar si efectivamente lo que los técnicos en empleo público llaman la descompresión de la escala salarial llegó de la época en 1982, que era mucho más pequeña que hoy, a una descompresión excesiva que le impide al gobierno adjudicar ciertas cosas. Estas declaraciones del presidente Rodrigo Chávez Robles avivaron la discusión por el enganche médico salarial. La ANEP considera necesario la aprobación de una legislación que le permita al Estado realizar mejores aumentos semestrales y mayor justicia salarial para trabajadores policiales, de los SENAI, entre otras series de puestos. ANEP tiene una década más o menos de estar solicitando lo que comúnmente se llama el desenganche salarial médico, desvincular el aumento salarial en el gobierno central a la ley de incentivos médicos. No estamos en contra de la ley de incentivos médicos, para que quede bien claro. Lo que queremos es que cualquier reajuste ordinario o extraordinario en policías, en todos los cuerpos policiales, en SENAI, en personal muy mal pagado de control de vectores del Ministerio de Salud, por ejemplo, se haga de manera independiente sin que el gobierno de turno piense en el impacto fiscal en los salarios de los médicos. Nuestra organización sindical aboga por el desenganche. Esto no representa ni un colón menos en el salario actual que percibe el personal médico nacional. Hubo una maniobra en años pasados porque emitieron un decreto que solo, entre comillas, desvinculaba el salario, pero de no profesionales, y sí dejaba vinculados a profesionales, ¿verdad? Lo que pasa es que eso es un decreto, la ley nunca fue modificada, la ley tiene que modificarse, hay un proyecto en la Asamblea Legislativa y el presidente Chávez, para ser consecuente, debería convocarlo en extraordinarias a partir de la próxima semana. Ahora continuamos con información referente a la Ley Marco de Empleo Público, porque si usted recuerda, el pasado 6 de junio, la ANEP presentó al Mideplan una serie de cuestionamientos a la entrada en vigencia de esta ley. Hace unos días, la ANEP recibió respuesta por parte de Mideplan. ¿Qué dice esta carta de esta organización y cuál es la posición de la ANEP? Acá se la presentamos. La ANEP recibió una primera respuesta por parte del Ministerio de Planificación, luego de haber participado el pasado 6 de junio en la mesa técnica de escucha de la Ley Marco de Empleo Público, realizada en el Colegio de Abogados, donde nuestra organización presentó un amplio documento de las razones por las que nos oponemos a la entrada en vigencia de esta ley. Lo que hemos observado, de acuerdo a la lectura que hicimos de la carta, es que la señora ministra de Planificación lo primero que nos dice es que ella está obligada a cumplir la ley. Lo segundo que nos dice es que, de acuerdo a los cuestionamientos que nosotros hicimos, sobre todo en el tema de la convención colectiva, van a hacer una revisión minuciosa para poder entender o para poder deducir si efectivamente hay algunas violaciones a los derechos humanos en relación a la negociación colectiva y a la aplicación de este instrumento que nos permite, pues, generar un ambiente de diálogo patrono-trabajador. La ANEP también cuestionó
las inconstitucionalidades presentes en la ley. Sin embargo, todo hace entender que estas deberán ser llevadas a la Sala Constitucional, una vez que la Ley Marco de Empleo Público entre en vigencia en el mes de marzo del próximo año. Y por otro lado, lo que nos está diciendo es que si hay inconstitucionalidades en el documento, eso no lo tiene que resolver ella, sino que lo tienen que resolver los tribunales competentes, en este caso la Sala Constitucional. Don Walter, también los cuestionamientos de la ANEP van hacia la capacidad instalada de Mideplan a la hora de convertirse en un superministerio, por decirlo así, y la capacidad que tiene esta institución para hacer ese manejo de todas las instituciones públicas. Bueno, es correcto, nosotros habíamos hablado sobre ese tema en otra reunión que tuvimos también en Casa Presidencial, donde la misma ministra de Planificación nos había comentado de que ellos no tenían el personal suficiente para poder atender todos los requerimientos de esta nueva ley, así es que ya prácticamente se reconoce en la nota y estaríamos a la espera de si va a existir un fortalecimiento de Mideplan o si por el contrario es una ley que va a comenzar con una serie de problemas porque la aplicación no se va a hacer efectiva de la manera en que está prevista. En la reunión del 6 de junio en el Colegio de Abogados, la ANEP planteó 10 razones por las cuales la Ley Marco de Empleo Público no debe ponerse en vigencia. Presentamos 10 propuestas. Fuimos contundentes, claros, en que la Ley Marco de Empleo Público debe desecharse, no debe entrar en vigencia. Dijimos que el gobierno anterior embaucó, le mintió, manipuló al mismísimo Fondo Monetario Internacional, el FMI, y que este gobierno, por tanto, debe decirle al FMI que esa ley perversa ni cosquillas le hace a las cifras que tanto preocupan del déficit fiscal. Ante los diversos escenarios que se presentarán con la entrada en vigencia de esta ley, la ANEP ha visitado diversas instituciones públicas y municipalidades para dar a conocer las afectaciones que sufrirán los trabajadores y trabajadoras. Bien, y siguiendo con temas relacionados a la Ley Marco de Empleo Público, varias municipalidades de Guanacaste recibieron a la ANEP para conocer las implicaciones de esta misma. De la misma manera, se visitó León Cortés, donde se despejaron dudas a trabajadores de campo. La ANEP continúa recorriendo el país y llegando a más población trabajadora en su lucha contra la Ley Marco de Empleo Público. En esta ocasión, la provincia de Guanacaste fue la sede de importantes charlas para los trabajadores. De las juntas de Avangares, Nicoya, Santa Cruz y Cañas pudieron conocer y despejar sus dudas sobre los alcances de esta ley. Creo que fue de gran provecho para los compañeros, se evacuaron muchísimas dudas, surgieron otras que en el camino se irán dilucidando, pero estoy segura que de la mano de ANEP vamos a estar muy tranquilos en ese sentido. Desde sus inicios tiene vicios de nulidad y pues vamos a dar la lucha, vamos a presentar después del 9 de marzo del 2023 vamos a presentar con los debidos recursos ante la sala para dar la lucha, ¿verdad? Muy bien, ¿algún mensaje para el resto de los compañeros y compañeras del sector municipal? Realmente, como funcionario municipal, les pido que sigamos en la lucha y que luchemos por la autonomía municipal para que nuestros derechos no sean violados. Dentro del recorrido también se visitó la municipalidad de León Cortés a fin de reunirse con los trabajadores de campo. Esto para aclarar varias dudas referentes a temas varios. Estamos dando seguimiento a varios importantes procesos que van a llevarles a ellos justicia laboral, justicia salarial, largamente postergada. Estamos esperando los últimos días de que se tramite un reajuste salarial merecido y pendiente, por lo menos de manera parcial, año 2018, año 2019. Estamos pendientes del trámite judicial de una importante deuda, de un gran periodo de explotación obrera, donde trabajaban más de lo que decía el Código de Trabajo y nunca se les pagó ese dinero, como también hemos analizado el avance del proceso de los compañeros que injustamente fueron despedidos hace varios meses y que tenemos la fe de que van a volver a la municipalidad una vez que se les restauren sus derechos cercenados. Semana a semana, la clase trabajadora entiende y comprende
lo grave y delicado de la entrada en vigencia de la Ley Marco de Empleo Público. Gracias por seguir informándose con nosotros y ahora le hablamos de situaciones que se viven en el Ministerio de Vivienda y en el INBU, porque en una reunión que sostuvo la ANEP con la jerarca del Ministerio de Vivienda se acordó que no habrá despidos, esto a la reestructuración que estarán sufriendo estas dos instituciones públicas. A pesar de que fue difícil acordar la reunión entre la administración y las seccionales de ANEP, se logró. Y para fortuna de ambas partes fue muy provechosa la reunión, ya que se pudieron evacuar varias dudas como la de los despidos masivos. No es un proceso de recorte, no es un proceso de achicamiento del sector, sino que más que todo es un proceso de fortalecimiento del sector, ¿verdad? Y eso por lo menos le puede traer un poco de paz a todos los funcionarios, tanto del Ministerio como del INBU, ¿verdad? Que se va a hacer un proceso coordinado, ¿verdad? No van a haber despidos masivos, no va a haber movilidad laboral, sino que a través de estudios que esperamos que de verdad se hagan y donde nosotros podamos participar, se pueda lograr la mejor parte para todos los funcionarios, tanto del Ministerio como del INBU. Algo muy importante que rescato de la reunión es que lo que se pretende es mejorar el servicio público para que la población en última instancia sea la que se vea beneficiada de este cambio que pretende esta administración liderada por doña Jessica. Justamente por primera vez estuvieron juntas en la reunión las seccionales en el Ministerio de Vivienda y en el INBU, los cuales resaltaron la importante apertura de la administración, ya que lo que se busca es sumar y mejorar la institucionalidad. Somos personas que tenemos mucha experiencia en estas instituciones, ¿verdad? No somos personas que estamos entrando y yo creo que a pesar de que no tengamos experiencia en reorganizaciones y todo eso, tenemos experiencia en lo que pasa dentro de las instituciones, dónde están los puntos que se deben mejorar, dónde están las acciones que debemos tener mejor fortalecimiento. Entonces yo creo que es muy importante, ¿verdad? Y eso esperamos, ¿verdad? Que las palabras de la señora ministra y todo su equipo se hagan realidad, ¿verdad? Y nosotros podamos colaborar en este proceso. Al igual que el compañero del MIVA, coincidimos y fue una petitoria por parte de la seccional del INBU muy puntual de que nos tomen en cuenta en las mesas de trabajo para poder aportar los conocimientos no solo funcionales sino también técnicos que tenemos muchos de los que estamos dentro del sindicato y que recibimos de los usuarios que son nuestros compañeros de trabajo, los afiliados, muchísimas observaciones que son importantísimas para este fortalecimiento del sector vivienda, que es lo que se pretende en última instancia. De parte de ANEP se le pidió a la administración que cuando lo tuvieran a bien pusieran una nueva fecha para reunirse y avanzar en los diversos temas. Y continuamos con más porque la seccional ANEP Bibliotecólogos del MEP se reunió para analizar cada una de las acciones en la crisis que se vive en el Ministerio de Educación Pública. En una reunión organizada por la seccional de bibliotecólogos de la ANEP y en la que participaron distintas personas, se analizaron los temas y ejes de acción sindical dentro del Ministerio de Educación Pública. Esto para enfrentar la crisis educativa pública costarricense. Bueno, nosotros estamos buscando una articulación de fuerzas dentro de las mismas seccionales que existen en el Ministerio de Educación Pública para el abordaje de temas referentes a lo que es la mejora de la crisis educativa que se está presentando. En este caso, la reunión de hoy nos acompañó la compañera Wendy, que ella también pertenece a la seccional de educación, propiamente del Magisterio Nacional, en la que se están abordando temas relevantes a lo que son las líneas de acción aplicadas para el servicio de educación especial o los servicios educativos que se están dando en los centros educativos. En la reunión se trataron temas relacionados con las cargas de trabajo, funciones que en principio no están apegadas al manual de puestos y al ejercicio abusivo de algunas prerrogativas estatales en perjuicio de los educadores y las educadoras. Es posible buscar un acercamiento con la ministra y desde la perspectiva procesal lo que se valorará es la formulación de algún proceso que corrija
al menos las violaciones a los contratos de trabajo de estas personas educadoras que en este momento están siendo sobrecargadas con algunos niños y niñas que requieren una atención especial por parte del Estado y que no se les está brindando como consecuencia de esta política pública ineficaz e irresponsable. Lo que esperaríamos es seguir uniendo y seguir manteniendo las vías de comunicación con las otras seccionales que representan y están incluidas dentro del Ministerio de Educación Pública para llevar una propuesta a la ministra de Educación para atacar y contrarrestar los efectos de la crisis educativa. Los incumplimientos por parte del Ministerio de Justicia en cuanto a la recepción de reos están poniendo en riesgo la integridad de los custodios de cárceles del OIJ. Desde ANEP seguimos denunciando las condiciones adversas en las que tienen que trabajar muchos custodios del organismo de investigación judicial, ya que el hacinamiento y el irrespeto a los fallos constitucionales por parte del Ministerio de Justicia y Paz en cuanto a los cumplimientos de la prisión preventiva generan un caos para estos trabajadores. Especialmente porque los detenidos se tienen que quedar semanas en celdas judiciales, generando un dolor de cabeza para los custodios, puesto que en la mayoría de casos hay bandas rivales que se enfrentan. También se le frena el consumo de droga a muchos de los detenidos, entre otros factores que terminan en violencia. Bueno, hay una situación en cuanto al tema de violentar los derechos de estas personas, es que estos, primero que nada, pernoctan en lugares donde no hay iluminación natural, donde no hay ventilación natural, donde es completamente limitada la alimentación de estas personas, que duermen en planchas de concreto, en una colchoneta que se ha ido reduciendo por el uso que tienen estas. No tienen esa comunicación con las familias y entran en estados o se alteran constantemente. Hay peleas entre ellos y lógicamente también genera la situación de conflictos con el personal custodio que debe atender las diversas necesidades de ellos. Datos suministrados por el OIJ detallan cómo específicamente en la sección de custodios las renuncias han ido en ascenso. Es un tema que hemos abordado, es un tema que hemos llevado, hemos expuesto toda la situación en general con relación al tema de la preparación, de capacitación, que es totalmente ayuna la sección de cárceles a nivel nacional, que los 436 o un poco más de custodios a nivel nacional del OIJ no alcanza ni siquiera el 40% o el 30% del personal que ha tenido capacitación para verse en condiciones de preparación y atender la situación a nivel física, de intervenciones y mayormente de la situación psicológica que debe tener como preparación de acuerdo a ese tipo de necesidad o más bien como un requerimiento que debe tener el custodio y que debe aprender o debe saber manejar este tipo de situaciones que se generan de los conflictos que se generan en celdas. Pero la ola de renuncias no solo está en la sección de cárceles, sino también a nivel general. Es por esto que durante los años ANEP interpuso una denuncia, de la cual ya se fijó audiencia. Por infracción de las leyes de trabajo. ¿Por qué? Porque nosotros les hicimos de conocimiento un estudio técnico del Consejo de Salud Ocupacional que se relaciona con los roles y jornadas de trabajo en los cuerpos policiales, y el Consejo de Salud Ocupacional respondió una consulta que nosotros le hicimos en sentido de que ese informe, ese estudio es aplicable y vinculante para todos los cuerpos policiales del país. Entonces, ante la negativa y tomando en consideración un criterio de una de las magistradas que sí estuvo de acuerdo con nuestra posición en torno de que no se le tenía que recargar a las personas trabajadoras el faltante de recursos humanos, se interpuso la demanda laboral, que si bien es cierto, se retardó un poco, ya tiene señalamiento para audiencia ahora para el mes de octubre del año en curso. Desde nuestra organización se busca que haya una reacción fuerte por parte del OIJ ante el Ministerio de Justicia para corregir esta problemática.
al tiempo en el que se solucionen las excesivas cargas de trabajo para toda la clase trabajadora de esta importante institución. Ahora le contamos que la seccional de ANEP en Acueductos y Alcantarillados visitó nuevamente el plantel de esta institución en Pérez Celedón para actualizar a los trabajadores de cómo avanza la demanda por el reconocimiento de pago de horas extra. La ANEP visitó nuevamente el plantel de Acueductos y Alcantarillados ubicado en San Isidro de Pérez Celedón, con el objetivo de actualizar a los trabajadores el estado de la demanda interpuesta para el pago de horas extra, cuando estos se desempeñaban como trabajadores jornales ocasionales en la institución. Se trata de una demanda colectiva interpuesta en favor de 30 afiliados. Además, la visita fue aprovechada para hablar con los trabajadores sobre las afectaciones de la entrada en vigencia de la Ley Marco de Empleo Público. Estamos nuevamente con el personal de mantenimiento y operación, algunos compañeros también del área de lecturas, corte de reconexiones, y hemos ampliado uno de los temas más importantes que venimos compartiéndole a toda la población trabajadora de acueductos y alcantarillados, como lo es la Ley Marco de Empleo Público. Además, nos acompañó hoy nuestra compañera, la licenciada Nicole Manix, para darles una explicación de cómo está el estado de situación de la demanda que muchos de estos compañeros ganaron en sede judicial por horas extras. Compañeros y compañeras, queremos que también ustedes del sector administrativo se involucren y que conozcan las perversidades, las consecuencias que una ley como esta puede traernos. Y este domingo 17 de julio, trabajadores y trabajadoras agrícolas se reunirán en Guásimo para definir acciones ante la posible entrada en vigencia de la jornada laboral 4x3. A pesar de que la mayoría de trabajadores y trabajadoras agrícolas rechazan la entrada en vigencia de la jornada laboral 4x3, aún hay varias personas que desconocen los alcances de este proyecto de ley. Al regreso del receso legislativo, confirmó el Gobierno de la República que iniciará la discusión dentro del Congreso. Es por esto que la ANEP, junto al sindicato Hermanos CITRAP, desarrollarán una charla este domingo 17 de julio a las 9 de la mañana en el Salón Comunal de Río Jiménez de Guásimo. Un retroceso de más de 100 años en los derechos laborales, en los derechos humanos, y que no podemos permitir que este proyecto pase. Entonces la idea es conversar con los trabajadores y las trabajadoras, que ellas entiendan que ya la gran mayoría, pues donde hemos tenido actividades de este tipo, rechazan este proyecto, y juntos tomar medidas, tomar acciones, hablar con los diputados para que este proyecto pues no se apruebe, porque esto es dañino, es nefasto para los trabajadores, principalmente en esta época donde sabemos que el costo de vida está extremadamente alto y los salarios, por las políticas de las compañías de imponer salarios de hambre, pues están extremadamente malos, y con este proyecto pues sería peor. Anteriormente, ambas organizaciones han visitado varias fincas agrícolas, en donde el rechazo a este proyecto es el común denominador entre los trabajadores. Bien, y de esta manera le ponemos punto final al boletín semanal informativo de la ANEP, por supuesto agradeciendo su compañía. Si quiere seguir informado de todo el acontecer anepista, lo invitamos a visitarnos en nuestras redes sociales que aparecen abajo en pantalla, y por supuesto a ingresar a nuestro sitio web www.anep.cr. Que esté muy bien, feliz fin de semana.